Y ahora sí vamos a entrar en lo que es el mensaje de hoy, que básicamente es la continuación del mensaje anterior, pero se hacía necesario dividirlo en dos porciones. Antes de eso, vamos a cerrar los ojos rápidamente, una oración corta. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí. Te pedimos que tu mensaje sea realmente transmitido o venga desde ti, Señor. Gracias por tomarme en cuenta, Señor, y usarme y ayúdame, Padre, a mí particularmente, de que este mensaje no contenga mi humanidad, sino que sea tu Santo Espíritu hablando de tu palabra, Señor. Danos esa claridad que necesitamos para recibir y para que ese mensaje edifique nuestras vidas. Tu mensaje, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos, con la prédica tuvo por nombre Jesús provoca división entre la multitud, ¿no? Básicamente, cuando finalizamos la prédica tuvimos varios puntos concluyentes y voy a refrescar los más resaltantes. Dijimos una cosa muy importante, que Jesús, Dios, no tiene puntos intermedios. Es decir, o somos creyentes o somos incrédulos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No estamos en medio como que tratando de ganarnos, bueno, no, hoy me porté bien, estoy un poquito de este lado, hoy me fui hacia la oscuridad. No se trata de eso. Nosotros tenemos que tener una postura, una decisión en relación a quiénes somos, a entender de que si dimos ese paso de fe, vamos a seguir siendo pecadores, vamos a cometer errores, el Señor nos va a ir transformando, pero somos sus hijos, porque ya entendimos en nuestro corazón, en nuestra mente, que Jesús vino a salvarnos, ¿cierto? Igualmente ese estudio nos lleva a otra parte. Hoy vamos a hablar de los versículos de lo que es el versículo 45 al 52. Realmente aquí en este versículo nuevamente Jesús no pronuncia palabras, pues no interviene en este diálogo. Este diálogo se desarrolla entre unos grupos de personas. La semana pasada pusimos dos grupos de personas, básicamente los que creían y los que no creían, los que estaban a favor de Jesús y los que no estaban a favor de Jesús. Hoy esta porción de la Escritura también la vamos a dividir, por la redundancia, en dos porciones, mejor dicho, en dos partes, ¿no? Para entender un poquito, porque básicamente en líneas generales había dos posturas, solo que este grupo de personas ya no se trataba, por decirlo así, solamente de ese pueblo judío contrariado, porque ya intervienen lo que son las autoridades judías, y ahí es donde se desarrolla esa situación de que hay dos puntos de vista o dos ópticas en relación a Jesús, específicamente en esto. Para eso, yo antes de entrar en materia, por decirlo de alguna forma, al dividir los grupos, yo lo dividí en los confundidos y en los contemplativos. Vamos a hablar un poquito de quiénes son los confundidos o qué es la confusión. ¿Alguien aquí alguna vez ha estado confundido? Y solamente en los temas de la palabra, o solamente en muchas cosas en nuestra vida que en un momento dado ignoramos situaciones y tendemos a no tener claridad en relación a las cosas, ¿verdad? Pero yo busqué aquí, ¿qué es la confusión? Es la capacidad para pensar, es la incapacidad para pensar de manera tan clara y rápida como uno normalmente lo hace. Es decir, nos volvemos como incapacitados en ciertos momentos y no podemos resolver una situación, por decirlo así. Usted puede sentirse desorientado, tener dificultad para prestar atención, no recordar cosas, se enreda un poco al tomar decisiones, se nos mezclan los pensamientos, puede ser que nos comportemos extraños en algún momento y bueno, eso nos imposibilita, nos genera problemas a la hora de resolver las cosas. Por ejemplo, las reconversiones monetarias que han habido en Venezuela han generado confusión, ¿sí o no? ¿Cuántas hemos tenido? 3 reconversiones, ¿verdad? A mí me parece que la primera y la última quizás en ciertos aspectos es más llevadera, porque la primera le quitamos 3 ceros, bueno, lo que era 1000 ahora es 1, esta última lo que era 1.000.000 le quitamos 6 ceros en 1, la de medio es un poquito más difícil porque le quitaron 5 ceros, entonces no era lo que era 1000 no era 1, sino lo que era 10.000, y eso generó confusión en mucha gente. Sin embargo, ahora también tenemos confusión, a pesar de que uno es 1.000.000, porque a veces lo dicen a uno, mira, son 16. Y tú te le quedas viendo, ¿cómo que 16? ¿16 dólares? No, 16 bolívares. Ah, sí, ya. Uno piensa en lo que me está robando. Tenemos esas situaciones dentro de nosotros. Eso es parte de
confusiones que nosotros podemos tener, y simplemente lo pongo como un ejemplo. Ahora, el otro grupo, que son los que llamamos contemplativos, ¿qué es ser contemplativo? Quizás es observar con atención y entendimiento una realidad. O sea, observarlo de forma tranquila, hasta placentera. En lo religioso, quizás es reflexionar con serenidad, determinación, profundidad sobre una divinidad, porque entendemos que religión es falsa, hay muchas también, ¿no? Y ver los atributos de esa fe en donde tú estás ubicado. Entonces hay esas dos diferencias allí. Ahora bien, ya entrando en lo que es los versículos a estudiar, lo que vamos a estudiar hoy, que van a ser los versículos del 45 al 53 del capítulo 7 de Juan, vamos a ir también tocando otros versículos de la palabra. Pero vamos a leer primero, voy a utilizar la Biblia aquí en el teléfono, vamos a leer esta porción por completo y vamos a ver dónde que la vamos a separar. Entonces, Juan 7, versículo 45, el mensaje de hoy, que titulamos La incredulidad de los dirigentes judíos. Veis que estamos todavía en el tema de creer o no creer, pero quizás en contextos o realidades sociales diferentes. Entonces el versículo 45 dice así: los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Luego dice: Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Aquí hay dos porciones. La primera porción, en donde vamos a incluir, por decirlo de una forma, por hacer el estudio en dos partes, que se refiere a los confundidos, va del versículo 45 al 48. Y la idea es ir estudiando versículo a versículo, porque tiene cosas bastante interesantes allí que debemos resaltar y que son de edificación. Vamos a leerlo del 45 al 49 nuevamente. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. Se puede saber por qué no lo han traído. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero la gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Ajá. Aquí vamos a ir desarrollando. Vamos con el versículo 45. Este versículo 45 involucra aquí unas personas, unos protagonistas, por decirlo así, o unos actores dentro de esa escena, como son los guardias del templo. Es importante definir, para tener un conocimiento, de que los guardias del templo eran unos oficiales judíos, no eran soldados romanos, que podemos tender a poder traer esa confusión allí, pero se trataba de oficiales judíos que estaban bajo un jefe de esa guardia, que se debían encargar de mantener el orden en el templo, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Vamos a decirlo así, yo lo veo que es como que los que cuidaban el templo. Y ese jefe de esos guardias era el segundo en autoridad después de lo que era el jefe del Sanedrín. Ajá, muy importante, ya decidimos quién eran los guardias, que eran los que se paraban allí a cuidar y ordenar del templo. Pero ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín se trataba era como un consejo supremo religioso que tenían los judíos. Se dice que tuvo un periodo de duración desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo, hablamos más o menos de 400 años. Y esta era como la corte suprema de la ley judía, pues. O sea, prácticamente eran los que aplicaban la ley, sobre todo de lo religioso. Ellos gobernaban esa parte, entendiendo también que estaba el Imperio Romano, que la parte, por decirlo así, política, que estaba encima de ellos. Dentro de ese Sanedrín había un sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Como el presidente de ese consejo, pues era la máxima autoridad, y su función era impartir justicia
gobernar, pero como dije antes, bajo la supervisión del imperio romano. Ahora sí, vamos a meternos en el versículo. Dice, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? ¿Qué pasa con estos guardias? Previamente, ya los fariseos estaban maquinando, como dice la palabra, muchas versiones, prender. ¿Qué quiere decir prender? Arrestar a Jesús. Sin embargo, ellos, vamos a decirlo así, que tenían esa misión. Pero ellos se confundieron, ellos estaban en controversia entre sus pensamientos porque esos guardias que estaban allí, al estar en el templo, escuchaban lo que decía Jesús. Y simplemente, en vez de accionar, llegaron con las manos vacías, digámoslo así, allá donde los jefes, ¿no? Y eso le iba a traer problemas. O sea, era algo ilógico que ellos no hubiesen aprovechado el momento para simplemente arrestar a Jesús y llevarlo delante de los fariseos. Así lo relata el versículo 45. Entonces nosotros decimos, bueno, ajá, ¿qué lo impidió? O sea, ¿qué impidió que eso ocurriera? Y es importante destacar lo que dice este mismo capítulo de Juan en su versículo 30. Dice así, por un poquito antes. Dice, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Tenemos que entender, hermanos, que simplemente el Señor tiene un tiempo para cada cosa y Él permite las cosas. Que muchas veces las cosas que permite nosotros no luchamos con eso, quizás nuestra opinión es que no estamos de acuerdo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué no pasó en este momento? Si esto hubiese sido así, tenemos que entender que el Señor es quien decide los tiempos y la forma. Y para reforzar esto, vamos a ir un poquito más adelante, aquí en el mismo Juan, pero vamos a irnos al capítulo 19, en los versículos del 10 al 11, rápidamente, el encuentro de Jesús y Pilato, dice así. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado, sobre mí, si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Jesús de una forma u otra simplemente le dijo que las cosas han ocurrido de esa forma y de esa manera porque el que tiene el verdadero poder es el Padre. Y lo traía aquí a colación para reforzar este tema del versículo 45. Es importante destacar que también la palabra en Juan, aquí en el 17, en el versículo 1, en relación a esto, cuando Jesús ora por sí mismo, que dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió una mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, esa confusión que tuvieron, que se describe en el versículo 45, que tuvieron los guardias del templo, es simplemente porque el Señor, nuestro Dios, lo propuso de esa manera. Cuando seguimos leyendo y nos vamos al 46, dice, nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Entonces, estos guardias, de paso, que no hicieron lo que mandaron a hacer los fariseos de alto rango, que era traer al Señor Jesucristo, llevárselos a ellos, llegaron como quizás lo que los fariseos percibieron como, bueno, estos llegaron ahora hipnotizados, le cambiaron quizás la forma de pensar, porque estaban confundidos. ¿En qué sentido? De que ellos decían, estaban impresionados, decían como que, bueno, pero es que nosotros que estamos allí, que escuchamos muchos judíos de autoridad hablar o predicar en el templo, durante muchos años hemos escuchado muchos, nunca habían escuchado a alguien que hablara de la forma como habló Jesús. Y ellos iban, o sea, por un momento yo pienso que se olvidaron de las consecuencias que iban a tener esa acción que ellos tomaron, que lo fue arrestando, y iban con esa confusión y presentaban más bien ante su jefe admiración por lo que Jesús había explicado en ese momento. Simplemente decía que confesaron que no habían escuchado a otro hombre que hablara como Jesús y que en vez de obedecer la orden de sus superiores tomaron una posición de riesgo. Quizás no totalmente convencidos, pero sí dentro de su confusión, que era el simple hecho de dar su opinión. O sea, ellos no estaban allí
para opinar, para discernir qué hacer o qué no hacer. Ellos estaban allí para cumplir con el orden del templo de acuerdo a los parámetros que ellos tenían y se atrevieron a dar su propia opinión. Recuerden cuando hablamos del contexto quizás de un militar, hasta de un policía, ellos a sus superiores no les pueden estar replicando, por decirlo de alguna manera. El contexto es un funcionario, sea militar, sea policía, está allí para cumplir con las órdenes que le dieron. Y sin embargo, esto en ese momento ellos no lo hicieron. Simplemente quedaron de una forma atónitos, por decirlo así, con una confusión o con algo. Dios habrá generado algo en su corazón que les puso simplemente no arrestarlo y de paso decir que este hombre habló, porque para ellos, con su poco conocimiento, aunque ellos eran también judíos y tenían que tener un conocimiento previo, simplemente decían, bueno, pero que no hay nadie que haya hablado como este, y de paso salieron y le dijeron y opinaron y quizás tuvieron ese intercambio de ideas con su jefe, lo cual no es nada agradable para los fariseos. Y cuando vamos viendo los versículos, la cosa se pone, por decirlo de una forma más difícil. Cuando vamos al 47, que lo estamos desglosando así, que fue la respuesta que le dieron los fariseos a los guardias del templo, dicen: así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. Eso fue lo primero que le dijeron, pues. De una forma u otra, esto era como retador, claro, ellos eran su jefe. De una forma u otra, lo que querían decirle a ustedes, para utilizar una palabra, ustedes son tontos. Ustedes se dejaron engañar, porque ellos pudieron haber dejado pasar lo que pasó, lo que ocurrió en los versículos anteriores, lo que narra de que el pueblo habían seguidores, pues, pero parece que ellos no consideraban al pueblo como una persona, por decirlo de alguna forma, con un grado de inteligencia suficiente para tomarnos en cuenta su opinión. Ellos no se esperaban que su propia gente, los guardias del templo, también creyeran en Jesús de la manera que lo hicieron, o expresarlo, o expresar eso que vieron. Entonces, ¿qué pasa con esta gente, con los fariseos? Ellos se alarman. ¿Por qué? Wow, ya va. Jesús está logrando que gente de nosotros tenga una óptica diferente a lo que ellos le venían enseñando. ¿Y por qué se alarman? Porque tenían celo por las escrituras. No era porque tenían celo por las escrituras. Se alarman porque a través de las escrituras, con el paso de los años, ellos como fariseos eran una clase que dominaba, ¿entiendes? Eran una clase que tenían una posición social y que eso les generaba beneficios, porque si tuviesen celos por las escrituras, hubiesen investigado bien todo el contexto en relación a Jesús. Y más abajito en los otros versículos vamos a ver por qué digo que no tenían ese celo por las escrituras, sino más bien buscaban las escrituras, que si bien es cierto, tenían mucho conocimiento, trataban, hasta se inventaban cosas con la posibilidad de simplemente desacreditar a Jesús, desacreditar esa actitud que tuvieron los guardias del templo al quedar de una forma impresionados por lo que Jesús había hecho, ¿no? Y voy a traer nuevamente un versículo para que estemos bastante claros en cuál era la actitud de los fariseos. Digo traer nuevamente porque la semana pasada también lo usé en el capítulo 9 de Juan, que eso, a pesar de que ocurre más adelante, simplemente nos lleva a ver cómo estaban los fariseos actuando. Les leo nuevamente: y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, los fariseos: tú, que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. Te traigo esto porque aquí hay una actitud muy importante en relación a los fariseos. Y indudablemente, aparte de desacreditar a Jesús, ellos estaban de ese grupo de religiosos o de líderes que a través de la historia han querido elegirse como un intermediario entre nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, y Dios. ¿A qué me refiero con esto?
¿Qué aprendimos nosotros, los que de una u otra forma participamos en la religión tradicional? Sin ánimos de ofender a nadie. Pero, ¿qué nos enseñaban? ¿Qué nos enseñaban con respecto al perdón de nuestros pecados? ¿A quién debíamos llevar nuestros pecados? No nos enseñaban que se lo lleváramos directamente a Dios. No nos hablaban de una comunión íntima entre nuestra persona y el Señor. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que ir ante una autoridad, ante un líder, que nosotros llamamos el padre, el cura. Teníamos que, como una especie de oscuridad, en el confesionario allí, de una manera como que oculta y secreta, confesarle nuestros pecados a un hombre y que simplemente él se encargara de resolver ese problema, dándonos una instrucción de hacer y no hacer y oraciones en cantidades, en una exposición, en una forma, en una manera, y de esa forma constantemente nos librábamos de nuestros pecados. Si nosotros pidamos pecados, nos vamos a la iglesia. O eso es lo que ellos querían que hicieran. Y taca, dale otra vez. Y vivir en eso. Entonces, ¿qué querían los hombres? ¿O qué querían los fariseos? Que siempre nos vieran como las personas que pueden intervenir entre un judío ordinario, por decirlo de alguna forma, y Dios. Y bueno, no sé qué pensarían de los gentiles, es decir, los que no eran judíos, bueno, no, esto menos que menos, pues, si ellos no estaban de por medio. Y eso es algo totalmente falso, y lo vamos a ver aquí en primera de Timoteo 2:5. Muy corto, cortico, pero para que lo anoten y no se les olvide, ese versículo puede ser clave a la hora de tener una tertulia, cuando usted quiera llevarle la palabra de Dios a alguien, ¿no? O hablarle de lo que hace el Señor en nuestra vida, o de que le ofrezca la oportunidad de convertirse al Señor. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Leemos un poquito más abajo: quien dio su vida como rescate por todo. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Y ahí, bueno, estoy hablando un poquito ya Timoteo de otras cosas, pero simple, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que las actitudes que toman ellos, como vemos aquí en el 47, que querían hacer parecer a los guardias unos tontos, o alguien sin ningún conocimiento de Dios, yo creo que va impulsado a eso, a que siempre ellos querían ser el centro de atracción. Y bueno, si tú quieres estar bien con Dios, tienes que estar bien conmigo, o con el grupo de fariseos, o con el grupo religioso dominante, que bueno, eso se ha repetido a través de la historia. Cuando vamos ahora al otro versículo, el 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Es decir, yo tengo que creer en algo porque una persona importante, una persona de dinero, o una persona reconocida creyó en algo, yo tengo que creer en eso. Entonces yo como persona no tengo la potestad de tener una relación íntima con el Señor para que Él me revele sus maravillas. Eso no es así. Pero eso es lo que quisieron transmitir ellos, porque ellos decían: nosotros somos los expertos religiosos. Así que si nosotros no creemos en ese hombre, ustedes mucho menos. Es decir, ustedes no tienen permiso para creer en él. Prácticamente era lo que ellos querían transmitir. Y esto es un argumento débil, porque era un argumento desde su perspectiva. Rara vez se muestra que los gobernantes o las personas importantes sigan a Jesús. Sí hay sus casos, pero generalmente pareciera que la gente, por decirlo de una forma, sin utilizar un término despectivo, nosotros, la gente ordinaria, porque si nos comparamos con Dios, somos simples seres humanos ordinarios, ¿sí? Hijos de Él nos quiere, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero somos esas personas que estamos más atentos o más abiertos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar que Dios realmente es nuestro Señor, que Dios nos creó, hizo todo, que ha hecho todo lo que nosotros vemos. Entonces ellos querían basarse en unos argumentos que no tenían una teología cierta, ¿no? De hecho, generalmente nos encontramos con la realidad de que este tipo de comentarios que provienen de este tipo de personas, lo que buscan es ridiculizar a las personas creyentes. ¿Por qué? Uno de las cosas que se dice y se nombra, que lo dice la Biblia, la palabra
De Dios es locura. Y por eso que nos dicen, bueno, no, esto es loco. Ahí vienen los evangélicos locos. A veces a mí me preguntan, ¿tú eres evangélico? Bueno, depende de cómo lo quiere ver. Yo soy cristiano. La Biblia tiene 4 evangelios, ¿verdad? Si tú me quieres decir evangélico, dime evangélico. Yo no tengo problema con eso. Pero de paso, no, tú lo que estás es loco. Bueno, hay otro argumento, está bien, soy evangélico loco. Si ese es tu punto de vista, fanático. Muchos argumentos nos van a decir, y en nosotros está, que a través del Espíritu Santo nosotros podamos llevar esa situación con la calma y con la fortaleza, y no sé qué más otro adjetivo ponerle allí, porque a veces no es fácil encontrarnos con esas realidades. De hecho, decían en su tiempo que las personas como nosotros somos el opio del pueblo. Cuando se refieren a opio, generalmente quizás no en la modernidad o en el tiempo actual, pero opio se refiere a droga. Es como decir que nosotros, que somos unos locos por Jesús, andamos enmarihuanados, por decirlo así, con el efecto de la marihuana encima, porque alabamos al Señor, adoramos, creemos y hacemos hasta donde nuestra humanidad nos permite, y después descansamos en el Señor. Muchos dicen, bueno, ¿cómo puedes estar tú tan tranquilo? ¿O cómo puedes tener esa actitud ante X situación? Y simplemente dicen, bueno, que nosotros estamos locos y que parece que estamos drogados. Vamos a leer primera de Corintios, aquí para cerrar un poquito este punto, en el capítulo 1 del 26 al 29. Ok. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda atar. Básicamente el Señor aquí te dice que no importa cuáles sean tus orígenes, realmente lo que importa es que tú hayas dado el paso de fe y que hayas conocido y reconocido a Jesús como tu Salvador y Señor. Y es Jesús el que va a ser en tu vida. Y más adelante vamos a encontrarnos con el temito otra vez de este tema de los orígenes. ¿Por qué? Porque los fariseos siguen, pero esa es la otra porción, siguen con el tema de que Galilea, de que si algo bueno puede salir de Galilea. Sin embargo, para terminar aquí en el versículo 49 con este punto de los confundidos, en este caso eran los guardias del templo, vamos a cerrar este punto con el versículo 49. En donde los fariseos se dan respuesta a lo que ellos mismos habían dicho en el 48. Ellos hacen una pregunta, pero ellos mismos la responden. Preguntaron al 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Y ellos dicen, no, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Resulta que, y más adelante, nos vamos a dar cuenta que si habían otros que no pertenecían a esta gente que supuestamente, según ellos, estaban bajo maldición, que sí creían en Jesús. Pero vamos aquí a conversar un poquito de la implicación de este versículo. No, pero esta gente no sabe nada de la ley, está bajo maldición. Básicamente, ellos simplemente no se remitieron a las Escrituras para buscar algo con lo cual pudieran objetar esta realidad de que Jesús hablaba maravillas. Ellos básicamente lo que querían era decir que la popularidad que tenía Jesús simplemente venía de parte de una serie de personas sin conocimientos, de poca educación, de pocos recursos económicos, y que eran unos tontos. Básicamente ellos estaban utilizando esa estrategia porque de ninguna manera ellos querían derribar o dar su brazo a torcer en relación a que ya había llegado el Mesías superior a cualquiera de ellos. Ellos no lo querían aceptar, y que ellos no entendían que por más conocimiento que pueda tener una persona de la palabra de Dios, eso no nos da mérito en ningún momento para desprestigiar o para hablar mal de la gente sencilla.
¿Qué decimos con gente sencilla? De repente gente que podemos dividirlo en dos aspectos. De repente podemos decir, bueno, no, pero esta persona, no sé, no es profesional y tal, y qué sé yo. Como también podemos hablar de un grupo sencillo cuando hablamos de esta persona que está comenzando en los caminos de la fe. Nosotros no tenemos por qué desmeritar a nadie. Si tú tienes los conocimientos en la palabra, úsalo como la misma palabra te dice que lo debes usar. No los utilices para tus propios beneficios, no los utilices para quererte enseñorear de las personas de una manera inadecuada. Este desprecio era indescriptible, lo que sentían los fariseos, por decirlo de una manera, por la gente ordinaria. Y básicamente les quiso decir a ese pueblo que simplemente estaban bajo maldición, para no utilizar la palabra allí a conjugar. Entonces con esto cerramos y estamos claros con esos que estaban confundidos. Y principalmente se va hacia la parte de lo que eran los guardias del templo. Y pudimos ver todo ese odio que los fariseos tenían hacia los seguidores de Jesús, hacia los que defendían a Jesús, hacia los que decían que Jesús hablaba maravillas y que no habían escuchado y visto a otros que hiciera este tipo de señales. Ahora vamos a entrar en el otro grupo de los contemplativos. Quizás contemplativo más que todo porque se encargaba de observar y ver lo que estaba pasando. O sea, no dejarse llevar simplemente por las emociones o el deseo de tener algún beneficio o no perderlo. Simplemente estaban contemplando lo que estaba pasando para poder tener una postura. Y aquí es donde tenemos que hablar de Nicodemo. Vamos a leer la porción que nos falta aquí desde el versículo 50, ¿verdad? Capítulo 7. Hasta el 53. Capítulo 50. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Aquí vamos a desglosar. Primero tenemos que hablar un poco de quién era Nicodemo. Nicodemo es famoso porque cuando vamos a la palabra Juan 3, que es una de las porciones de la Biblia que más utilizamos para hablarle a las personas de que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Para que el Señor entre en nosotros, haga la obra transformadora y pasemos a ser sus hijos. Es famosísimo por esa parte, ¿no? Pero qué importante era. Nicodemo, a diferencia del grupo anterior, sí era una persona respetada intelectualmente, moralmente, era una persona quizás de las más importantes dentro del grupo de los fariseos. Era una persona escuchada, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que hablar que era una persona que estaba quizás en una disyuntiva muy fuerte, porque entendemos los beneficios que tenían los fariseos, como esas personas que se sentaban allí a gobernar, y el costo o el precio que tendría seguir a Jesús. Cuando leemos o fraccionamos el versículo 50 al 51, Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Que para hacer sus comentarios sí se basó, sí se instruyó en lo que era la ley, y así se lo puso otro grupo de fariseos. No sé exactamente si a uno en particular, pareciera que a uno en particular, pero no sé si a varios, pero lo importante es que tuvo una postura de acuerdo a las escrituras. No se dejó llevar por su interés personal. Claro, ya estamos en un punto, si leemos, estamos en Juan 7, vamos a ir un momentico a Juan 3, porque esto es importantísimo. Y quiero leer completo aquí lo que pasó con Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, Juan 3:1 en adelante. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo?
siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre. Muchas veces este pasaje ha sido usado en un tono como de broma, ¿no? Nicodemo, que se supone una persona muy inteligente, aquí tuvo como unos rasgos de inculto, voy a decir una palabra fuerte, coloquial de nosotros, como que bruto. He escuchado a algunos predicadores y ahora entiendo que no debemos hacerlo de esa manera, referirnos a ese pasaje en tono de broma, que si puedes entrar en el vientre de tu madre y volver a salir, no, o sea, Nicodemo para mí se llenó de humildad en ese momento y dejó fuera sus títulos, su posición para ir a Jesús, para encontrarse con Jesús, porque en su corazón y en su mente él entendía que Jesús venía de Dios y dio ese paso. La historia de Nicodemo para mí es una historia bastante relevante e importante. Este era un hombre que estaba contemplando y observando todas las cosas, porque él veía que indudablemente Jesús, de la forma que actuaba, las cosas que hacía, tenía que venir de Dios. Y un dato, quizás podamos sacar aquí un dato cuando nos vamos a Juan 19, 38 al 39, ¿verdad? Porque la pregunta que muchos serán, bueno, ¿Nicodemo se convirtió o no se convirtió? Sí se convirtió. Y si fue discípulo de Jesús porque estaba buscando sus enseñanzas. Y cuando vamos al versículo 19, que esto es mucho más adelante y seguramente en su tiempo vamos a ubicarnos en esa palabra, este capítulo va a ser estudiado, pero quiero sacar aquí los versículos 38 y 39. Ya voy por aquí, más arribita. Ajá. Esto ya posterior a la muerte del Señor Jesucristo, cuando estaba el tema de la sepultura, versículo 38 de este capítulo 19 dice: después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Entonces esto nos da la certeza de que Nicodemo sí fue discípulo de Jesús, a pesar de su título y a pesar de ser fariseo. ¿Y qué hizo esto? ¿Qué propició esto? Que él no se quedara callado cuando empezaron a decir palabras más o palabras menos los fariseos, que Jesús era un loco y que lo querían desprestigiar, no reconocían que venía de Dios. Él no se quedó callado. Él lo dijo abiertamente, claro, con la sutileza que lo caracterizaba y basándose en la palabra, porque los invitó primeramente a investigar. Pero entendemos que los fariseos seguían con el mismo ritmo de que de una u otra forma no me interesa escuchar lo que diga, no me interesa tu prueba, no me interesa quizás escudriñar la palabra en los puntos que sean contrarios a la propuesta que yo tengo o a lo que yo quiero conseguir. Entonces cuando nos vamos al versículo 52 y 53, básicamente ya cerrando lo que es este capítulo 7, dice así: ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investigas y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Aquí ellos siguen y continúan con el tema, metiendo el dedo en la llaga, en que de Galilea no puede salir
nada bueno. Y que según no creo que ellos hayan hecho, porque la palabra lo revela, no estudiaron bien lo que decían. ¿Por qué? Porque ellos quisieron afianzarse en decir que como Jesús era de Galilea, y según ellos, ningún profeta venía de esa región, simplemente querían entenderlo como el argumento principal para desprestigiar a Jesús. Y listo, dejarlo hasta allí, como quien dice. Es más, hasta quisieron decirle a Nicodemo, a manera de insulto, que tú eres también de Galilea, así como que si le están diciendo que tú eres de Galilea, eres un don nadie, eres una persona que no tiene valor, que tus orígenes son humillantes. Ese era el contexto que tenían los fariseos con este temita de Galilea. Y aquí voy a retomar un poquito lo que hablamos la semana pasada, de que Galilea, específicamente hablamos la semana pasada que Nazaret estaba dentro de Galilea, y que bueno, en general Galilea era una región que estaba alejada, una región que no tenía muchas cosas que dar desde el punto de vista o que ofrecer a las cosas del mundo, porque estaban en una región lejana, quizás no tenían muchas vías de acceso, que los judíos que estaban allí tenían diferencias con los judíos de la región de Judea, que simplemente ellos tenían una ceremonia un poco más sencilla y que todo esto molestaba. Entonces todos entendían que Galilea era algo allí que existía, pero era algo que menospreciar. Y eso simplemente que lo menospreciaban para, en este caso, para los judíos fariseos que eran de la región de Judea, tener un nivel más alto que ellos. Entonces entendemos que ellos le siguen dando importancia a los orígenes de las personas para tener una posición en referencia a una relación con Dios. Y es muy importante destacar que la palabra dice, ¿verdad?, que es mentira, porque sí hubo profetas que provenían de la región de Galilea. Entonces, ¿cómo podemos desmentir esto? Vámonos a Segunda de Reyes, en el versículo 14, Antiguo Testamento. Vamos un momento, porque es importante leer esto aquí y dejarlo bien claro, en el versículo 25, que después lo vamos a enlazar con el versículo Jonás 1:1, y después les explico por qué. Versículo 25 dice: Él fue quien restableció las fronteras de Israel, desde Nebo Hama hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer. Aquí es la parte que le tenemos que prestar más atención. Había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad-Jefer. Resulta que Gad-Jefer quedaba, su ubicación geográfica era en la zona de Galilea. Entonces la misma palabra, Antiguo Testamento, que ellos ya debieron haber conocido, sí decía que sí salieron profetas de la región de Galilea. Y cuando nos vamos aquí a Jonás 1:1, que lo vamos a buscar aquí. ¿Qué dice Jonás 1:1? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Aquí ya estamos claros de que Jonás, cuál era su procedencia, y que Dios le dio palabra. Entonces, esto que decían los fariseos era totalmente falso. Es decir, simplemente ellos no les interesaba, y de ninguna manera ellos querían asumir que Jesús tenía la relevancia y la importancia que tuvo, que tendrá y que siempre va a tener por los siglos de los siglos, como dice la palabra, en la vida, sobre todo de los que en él creen. Entonces simplemente ellos querían atacar y menospreciar a Nicodemo de esa manera, pero Nicodemo estaba bastante claro en lo que él expresaba, ¿no? Simplemente el tema de los fariseos era utilizar la ridiculización de alguna manera para ellos herir el orgullo tanto de los oficiales del templo como de Nicodemo, para poder lograr sus fines, que era mantenerse en el poder y seguir estableciendo el control sobre el pueblo judío. Porque a pesar de que, vamos a decir, ellos no eran el imperio romano, igualmente a su pueblo, por los acuerdos con los cuales ellos llegaban con el imperio romano, simplemente oprimían a sus propios pueblos por los intereses personales que ellos tenían. Así que ellos, más que un grupo religioso, estaban pasando a ser un grupo quizás político. Cuando vemos, estudiamos la palabra, nos damos cuenta de lo que ellos tenían en su corazón. Entonces, hermanos, ¿qué podemos concluir de esto? Así como la semana pasada les expresé
unas conclusiones en relación a este fragmento. En el fragmento de hoy hay varias cosas que debemos rescatar y tomarlo con pinza para nosotros. Quizás usted pueda leer este fragmento de la Biblia y pueda agregar algunas cosas importantes. Yo creo que la palabra habla a cada uno de nosotros, a pesar de que es la misma, a través de su Espíritu Santo, analizarla muchas veces desde el punto de vista de las situaciones que nosotros estemos caminando, ¿no? Pero lo que trajo aquí a mí, luego de estudiar este fragmento, primero es que el tiempo, la forma y la manera de que las cosas ocurran está en el poder de Dios, está en manos de Dios, no en manos de nosotros. Ciertamente, Él muchas veces nos da a escoger, nos permite que nosotros tengamos nuestro libre albedrío de elección, pero es porque Él lo está permitiendo, porque Él lo quiere así. Y muchas veces nosotros vivimos en una en una angustia constante en cierto periodo de tiempo, porque no entendemos que hay cosas que simplemente están bajo el control de Dios y que es en su tiempo, en su momento, en su forma, en su manera, y utiliza personas que a veces quizás nosotros nos quedamos sorprendidos para ello. Entonces, el tiempo, la forma y la manera de cómo ocurren las cosas depende de Dios. Segundo, no ha existido nadie en este planeta, ningún hombre, con la sabiduría de Jesucristo. No hay nadie, Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Nadie ha pisado esta creación con la sabiduría, con el entendimiento, con la importancia, con la relevancia de Jesucristo. Ahí no hay nada que buscar. Si quieres, sigamos investigando la palabra, pero esa es la realidad. Tercero, la verdadera preocupación de los fariseos, ya lo hemos hablado, no era una preocupación religiosa, ni un cuidado por la palabra de Dios. Simplemente se trataba su preocupación de mantener una posición social que les daba poder y beneficio. Cuarto, a través de la historia del mundo siempre líderes religiosos buscan quererse elegir como intermediarios entre Dios y las personas, cosa que es totalmente falsa. Ciertamente, por ejemplo, nosotros aquí en las iglesias cristianas hay un cuerpo que dirige, hay unos pastores, hay unos líderes, hay líderes de ministerio, pero Dios los pone. Pero la relación con nuestro Padre Celestial es directa. Él pone este liderazgo para que seamos guiados en la edificación de su palabra, ¿verdad? Pero nunca para que a través de mí, a través de cualquiera que se pare aquí, a través de cualquier líder, pueda usted tener la relación con Dios. No, la relación con Dios es personal e íntima con Él. Y no hay nadie más que Jesucristo quien pueda permitir esa relación. Lo otro, debemos escudriñar las Escrituras constantemente y aprender de ellas. Bueno, quizá digan, bueno, pero ¿será que nos podemos convertir en unos fariseos religiosos? No, pero aquí viene el punto. Debemos escudriñar y aprender las Escrituras, pero no para convertirnos en religiosos, sino simplemente para, digo simple, pero quizá no es el término porque no es tan fácil, pero para poder desenmascarar al enemigo que todo el tiempo y constantemente quiere engañarnos. Y primeramente tiene, para mí en su lista, él primero tiene a los cristianos que los que están en el mundo, porque los que están en el mundo ya él ha hecho un trabajo que él fue creado y tiene ciertas estrategias, y la gente que anda en el mundo está ahí pendiente de esas cosas del mundo creadas por él y están distraídos. Pero nosotros que estamos buscando, que estamos luchando, saber más de Dios, que estamos tratando de vivir por medio de la palabra, y que si no fuera por la gracia y el sacrificio que hizo Jesús, no tuviésemos la salvación, a nosotros es que vamos a recibir el mayor ataque por parte del enemigo. Así que para eso, para desenmascarar a Satanás, es que nosotros debemos tener el conocimiento de las Escrituras. Debemos ser como Nicodemo. ¿Desde qué punto de vista? De investigar, de contemplar las cosas que ocurren y suceden y filtrarlas a través de la palabra, antes de nosotros pronunciarlo. Eso fue algo que me quedó allí como importante. Y por último, como les dije la semana pasada, que también fue parte de la conclusión y de una otra forma, tiene que serlo de esta porción de la palabra, es que no le demos importancia a dónde nacemos o cuáles son nuestros orígenes. Debemos darle importancia. La importancia que debemos tener nosotros es desde el punto de vista de que Dios nos escogió, Dios nos llamó, dimos el paso al frente, y que Él es el que va a hacer en nosotros esas cosas
que nosotros consideramos impensables. Esas transformaciones que nosotros, por lo menos yo particularmente, cuando veo atrás, y yo tenía ciertas cosas que hacía o que me comportaba de una manera, yo digo ahora, wow, pararme aquí. O sea, yo nunca lo pensé cuando comencé en los caminos del Señor. Así que no nos tomamos esa mentira tan grande que el enemigo siempre quiere meternos, de que no somos capaces, de que no somos importantes, de que, no sé, a veces dentro de la misma iglesia, no, yo no soy importante porque yo no me paro ahí a predicar la palabra, o yo no soy líder de célula, yo no voy a tener esa capacidad. Son pensamientos que nos pasan a todos. Por mí pasaron esos pensamientos. Y de manera, yo digo, wow, cuando analizo cómo ocurren las cosas, cómo el Señor orquesta las situaciones, bueno, yo estoy aquí predicando la palabra. Entonces, bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de edificación.